chicos, estamos en una nueva clase de trigonometría recordando un poco los conceptos básicos que necesitamos para la unidad. En este video veremos el concepto de semejanza. En matemática se dice que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma sin importar los tamaños entre ellos. Por ejemplo, los peces que tenemos en la imagen en la cual cada uno de ellos es semejante al otro. Por otro lado, si nos enfocamos un poco más en la semejanza de los triángulos, veremos que los triángulos siguen la misma lógica, es decir, dos triángulos son semejantes si no cambian su forma. Para ello, para que dos triángulos sean semejantes, se deben cumplir dos condiciones. Primero, que los ángulos correspondientes sean iguales y segundo, que los lados correspondientes de estos triángulos sean proporcionales. Pero ahora nos ocurre una interrogante, que no siempre tenemos todos los valores de los triángulos con los cuales estamos trabajando. Por lo tanto, no siempre podemos saber con todos los valores si todos los ángulos del triángulo son iguales y si todos los lados del triángulo son proporcionales. Bueno, para ello nacieron lo que se llaman los criterios de semejanza. Estos criterios de semejanza son tres. Primero, el criterio de semejanza ángulo-ángulo, el criterio de semejanza lado-ángulo-lado y el criterio de semejanza lado-lado-lado, que estaremos interiorizando un poco más. El primer criterio que vamos a estudiar entonces es el criterio de semejanza ángulo-ángulo, que dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. En este caso, los ángulos iguales son los ángulos BAC y el ángulo B'A'C', es decir, el ángulo alfa que controlo desde aquí. Y además tenemos el otro ángulo, que es el ángulo CBA, que es congruente con el C'B'A'C', que controlo desde aquí como mi ángulo beta. Además, si desplazo estos triángulos y los pongo uno encima del otro, puedo observar que el ángulo alfa es exactamente el mismo que el ángulo alfa', y además, si superpongo un triángulo con otro, observo que el ángulo beta es el mismo que el ángulo beta'. Ahora, este criterio tiene una consecuencia, y esa consecuencia es que el ángulo ACB y el ángulo A'C'B' también son iguales. Esto es debido a que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es de 180 grados. El segundo criterio de semejanza que vamos a observar es el criterio lado-ángulo-lado, que dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre estos es igual. Por lo tanto, con los dos triángulos que tengo aquí, veo que el segmento CA, es decir, del triángulo en este caso más pequeño, puesto en la razón de C'A'C', tiene que ser igual a la razón entre el segmento AB y el segmento A'B'. Por lo tanto, la conservación de esta igualdad me permite establecer esa proporcionalidad si y solo si el ángulo BAC es igual al ángulo B'A'C', es decir, los ángulos que están entre medio de los lados que estoy estableciendo esta proporcionalidad. Entonces, si cambio mi ángulo alfa y además desplazo mi triángulo y lo superpongo uno encima del otro, lo primero que observo es que alfa es igual. Y lo segundo que observo es que ambos trazos, es decir, A'C' y AC, son proporcionales y esa proporcionalidad es igual a la proporcionalidad que tiene el segmento AB con A'B'. El tercer y último criterio de semejanza es el llamado lado-lado-lado, que dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. Por lo tanto, observando los dos triángulos que tenemos en este caso, vemos que el segmento
AC es proporcional con el segmento A'C', que es su lado correspondiente. El segmento CB es proporcional con C'B' y el segmento AB es proporcional con A'B', lo que significa que si establecemos razones entre estos tres lados obtendremos una constante tal como se muestra en esta parte de acá. Por otro lado, si nosotros desplazamos el triángulo y le cambiamos su tamaño, observamos que al superponer el triángulo, los segmentos siguen siendo proporcionales. No importa cuánto cambiemos los lados, ni cuánto agrandemos o achiquemos los triángulos, ya que esta razón sigue siendo la misma. Ahora, otro aspecto interesante y que quedará como tarea para ustedes es observar que llega un momento en el cual los triángulos dejan de aparecer. Esto corresponde a un concepto que conocemos como desigualdad triangular, que está ahí para que ustedes lo investiguen. Para finalizar nuestro video de semejanza, tenemos 4 triángulos, los cuales quedan de tarea para ustedes averiguar cuáles de los siguientes son semejantes entre sí y por qué. Y en los pares que sean semejantes, señalar el criterio de semejanza correspondiente. Hasta la próxima.